Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciaré. Enamórame de ti. Tiempo de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. Quiero aprender La voz de Jesús. que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame de ti, Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro, de nuevo contigo, para entrar juntos en este misterio que nos convoca, y que es el misterio de la palabra de Dios. Una palabra que quiere sanarnos, reconfortarnos, levantarnos hacia las alturas mismas de Dios. Escucha el texto que te quiero presentar hoy, tomado de la primera a los Corintios, capítulo 1, versículos del 1 al 9, que dice así. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, saludan a la iglesia de Dios que reside en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, junto con todos aquellos que en cualquier parte invocan el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Señor de ellos y nuestro. Llegue a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. No dejo de dar gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia que Él les ha concedido en Cristo Jesús. En efecto, ustedes han sido colmados en Él con toda clase de riquezas, las de la palabra y las del conocimiento, en la medida que el testimonio de Cristo se arraigó en ustedes. Por eso, mientras esperan la revelación de nuestro Señor Jesucristo, no les falta ningún don de la gracia. Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios es fiel, y Él los llamó a vivir en comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Esta carta trata de dar respuesta a una de las preguntas de los fieles de Corinto, que estaban totalmente inmersos en un mundo pagano inverosímil, de costumbres corrompidas, en medio de las corrientes ideológicas más variadas. Se supone que Corinto era una ciudad aproximadamente de 500.000 de habitantes. 2/3 de estos eran esclavos. Y vamos a ver que el reclutamiento de cristianos se hizo al principio justamente entre esta gente pobre. A estos les dice Pablo: yo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, con Sóstenes nuestro hermano, me dirijo a ustedes, que son en Corinto la iglesia de Dios. Pablo, de entrada, indica con qué título se dirige a estos corintios. No es a nombre suyo, personal, tampoco como un simple delegado a quien el grupo habría dado el papel de jefe de la comunidad. Un apóstol es un enviado. Eso significa la palabra apóstol. Y enviado de Jesucristo. Kletos significa llamado. Él dice, llamado por voluntad de Dios. Por lo tanto, Pablo se compromete a llevar todo el peso de una autoridad que no le viene de la elección de los hombres,
sino que viene de la elección voluntaria y libre de Dios. Pregúntate si a veces nosotros no contemplamos a los ministros de la Iglesia con una mirada demasiado humana. O más bien, más allá de las cualidades o los defectos que tengan, si descubrimos en ellos un misterio divino. Muchas veces cuando en los medios de comunicación se habla de la Iglesia, se opina como si fuera cualquier institución humana, un partido político. Mientras que los ministros son llamados y elegidos por Dios. La comunidad discierne ese llamado, pero el llamado es de Dios. Y dice Pablo, ustedes, los santificados en Cristo Jesús, ustedes los fieles, los llamados por Dios a ser un pueblo santo, con cuantos en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, su Señor y nuestro Señor. Siempre, en pleno ministerio, estamos llamados, ya se trate de los fieles o de los ministros, todos fuimos llamados por Dios. Y estos pobres esclavos que se reúnen cada domingo fueron a su asamblea, a la eclesía, a la iglesia, y de veras son convocados, y convocados por Dios, llamados por Dios, y son santos. Trata de hacer consciente en tu oración esta realidad de tu dignidad. Fuiste llamado a ser santo. Y prosiguiendo la lectura de esta carta, vemos que estas personas no eran santos, eran personas perfectas en el sentido limitado que tiene hoy ese término. En la comunidad de Corinto tenía que ser rectificado más de un abuso. Sin embargo, Pablo los llama santos. Nuestra santidad es la santidad de Dios en nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque Pablo nos recuerda a nosotros como a los corintios que no somos una comunidad aislada. Ningún grupo de cristianos puede pretender vivir autónomamente en un circuito cerrado su fe. Por pequeño que sea el grupo de fieles, está unido a todos aquellos que en cualquier lugar están en oración con el Señor Jesús. Yo te ruego, Señor, por todos aquellos que renunciando a la gran universalidad de la Iglesia se sienten tentados de encerrarse en sectas. Te doy gracias, Señor, sin cesar. Y me pregunto si me acostumbro a dar gracias a Dios sin cesar. Por tantas cosas, dale gracias a Dios. Aprovecha este momento. Derramate en acción de gracias a Dios. Y Pablo dice, doy gracias por ustedes, a causa de la gracia de Dios que les fue otorgada en Cristo Jesús, porque han sido enriquecidos en todo, en toda palabra, en todo conocimiento de Dios. Solo Cristo nos hace conocer de veras a Dios. Y Pablo dice, ustedes esperan ver la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él los fortalecerá hasta el fin. De nuevo aparece esta espera del final de los tiempos. El día en que Jesús se va a revelar perfectamente a todos nosotros. Y de aquí y allá tenemos que mantener nuestra firmeza. Y esto parece ser bastante duro para los oyentes de San Pablo, porque tan frecuentemente vuelve a hablarles de estas virtudes de la valentía y de la firmeza, las dos cosas que él recalca. Y les dice, porque Dios es fiel,
por quien han sido llamados a vivir en comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo. Esta es nuestra vida, esta es la santidad. Vivir más allá de nuestros límites en unión con Dios, en unión con Jesucristo. Vivir una misma vida con Cristo, porque la vida de Jesús circula en mí. Yo te pido, Señor, que pueda ser siempre fiel a esta vida tuya que circula en mí, que vos me regalaste, Señor. Te invito a que ores y medites todo esto escuchando este canto de Joseph Espinosa, titulado Entera Consagración. Has sido consagrado para ser, dice el mismo San Pablo, santo e irreprochable en su presencia por el amor. Consagrada a ti, Señor, que mis manos puedan guiar el impulso de tu amor, que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz te complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu luz, y que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, y límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador,
Te invito ahora a que escuches este Evangelio tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículos 42 al 51, que dice así. Jesús habló diciendo: Estén prevenidos, porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor. Entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. ¿Cuál es entonces el servidor fiel y previsor a quien el Señor ha puesto al frente de su personal para distribuir el alimento en el momento oportuno? Feliz aquel servidor a quien su Señor, al llegar, encuentre ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si es un mal servidor que piensa, mi Señor tardará, y se dedica a golpear a sus compañeros, a comer y a beber con los borrachos, su Señor llegará el día y la hora menos pensada y lo castigará. Entonces él correrá a la misma suerte que los hipócritas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. La lectura continua del Evangelio de Mateo va a concluir el próximo sábado. Y los evangelios de los 3 últimos días de esta semana se toman justamente de ese discurso de Jesús sobre el fin del mundo, sobre su segunda venida en la gloria. Y en la redacción de Mateo parece que Jesús relaciona estos hechos finales con el anuncio de la ruina de Jerusalén, con el anuncio de la ruina del templo. A este anuncio, en lenguaje, podríamos decir, apocalíptico, figurado, le siguen las parábolas de la venida del Señor, o sea, de esa venida al final de los tiempos. También se las llama parábolas de la vigilancia, y se encuentran en los capítulos 24 y 25 de Mateo, y constituyen el discurso escatológico, este quinto y último de los 5 grandes discursos que estructuran todo este Evangelio. Acá se combinan 2 niveles de lectura en este quinto discurso. Uno referido a Cristo y otro a la Iglesia. El primero se refiere a la venida última de Cristo en la majestad de un juez, como lo confesamos en el credo, y el segundo se refiere al tiempo de la Iglesia, o sea, al tiempo intermedio entre la ascensión y la segunda venida de Cristo. Y las parábolas de la vigilancia exponen justamente la actitud apropiada que tienen que tener los miembros de la Iglesia esperando a Jesús. Hoy, mañana y pasado, vamos a leer 4 de estas parábolas. El ladrón en la noche, el mayordomo, las 10 doncellas y los talentos. El lema común que las precede es esto: estén en vela, porque no saben el día en que vendrá su Señor. Y así empieza el Evangelio de hoy. La consigna tiene aplicación justamente tanto en la primera de las parábolas, la del ladrón en la noche, como en la segunda, el siervo constituido por su amo en mayordomo. Y si en la primera no se concreta en qué consiste este estar vigilando, qué significa, por la segunda parábola queda claro que se trata de una vigilancia activa en el cumplimiento de la misión recibida por el Señor. No estar dormidos. Ambas parábolas son relatadas también por Lucas. Así que en otro momento ya vamos a hablar también de esto. La venida última de Cristo que se anuncia en las parábolas de la vigilancia tiene su certeza y tiene su incertidumbre. Su venida es segura, pero lo que es incierto es el momento. Y la ignorancia del cuándo
es lo que fundamenta justamente la vigilancia. Es sabido que en algunas comunidades apostólicas se vivió intensamente esta espera de la parusía, de la segunda venida de Jesús. Y a esto alude San Pablo en la primera carta a los fieles de Tesalónica, en Grecia. Es el primer escrito de todo el Nuevo Testamento, más o menos en el año 51 se escribió, y es la primera lectura estos días de los años impares. Esa psicosis adventista de los tesalonicenses motivaba reacciones diversas. En algunos, desilusión por el retraso de la parusía. Otras veces, alienación, falta de interés por el trabajo con los demás. Gente que vivía muy ocupada haciendo nada. Y Pablo avisa justamente a todos de los espejismos de la impaciencia, después de recordarles que el día del Señor va a llegar como un ladrón en la noche. Y él los exhorta a una vigilancia activa, diciéndoles: ustedes, hermanos, no vivan en las tinieblas, para que ese día no los sorprenda como un ladrón. Porque todos son hijos de la luz, hijos del día, y no lo son de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino que estemos vigilantes y vivamos sobriamente. En otra ocasión, escribiendo San Pablo a los Corintios, les dice: no carecen de ningún don ustedes que aguardan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el final, para que no tengan de qué acusarlos, porque Dios los llamó para participar de la vida de su Hijo, y Él es fiel. En tiempos pasados, un enfoque excesivamente moralizante, individualista, del final de los tiempos, centró toda la atención sobre la muerte, sobre el juicio particular del cristiano, algo que, obviamente, está incluido también en esto, pero no tiene que absorber toda la atención. Acentuar el temor y la angustia no es la finalidad ni lo constitutivo de la vigilancia cristiana. Porque esperar el día de nuestro Señor no tiene que ser motivo de temor, sino de amor. Es una alerta esperanzado, un deseo anhelante. Es esperar la alegría del reencuentro. La fe y la esperanza cristiana no nos permiten tampoco difuminar el aspecto social, el aspecto constructivo del último día. En el día del Señor culmina el curso de la historia humana. Esta historia humana que va a ser absorbida en la gloria, esa gloria esplendorosa del final del reino, puesto por el Padre en manos de Cristo. Entonces van a ser realidad eso que dice la primera Pedro 3:13, el cielo nuevo y la tierra nueva que esperamos, en que habite la justicia. Ora conmigo. Te bendigo, Dios de fidelidad eterna. Vos me llamaste para participar en la vida de tu Hijo. Te pido que me mantengas siempre en una vigilancia fiel y gozosa, propia de los hijos de la luz y no de las tinieblas, esperando la manifestación gloriosa de nuestro Salvador. Te pido que me ayudes, Señor, a descubrir tus constantes venidas en el curso de la historia de cada día, cada hora. Tu venida en el hermano que necesita de mi ayuda, de mi cariño. Tu venida en los hombres y en las mujeres que sufren, que te buscan, para que caminando en la esperanza de esta tierra nueva que me prometés, pueda alcanzar el nuevo cielo en el que habita la justicia. Amén, Señor.
Te invito a meditar y orar todo esto escuchando este tema musical de Magdiel, titulado Eres mi pasión. Las palabras para decirte cuánto te amo, no bastaría toda una vida, pues te amo tanto, mi Señor. El centro de mi vida y el anhelo de mi corazón. Te amo más que a nada, tú eres mi pasión, mi vida es toda tuya, dueño de mi corazón. Te amo más que a nada, tú eres mi pasión. En ti yo he encontrado a quien dar mi adoración. Eres el centro de mi vida y el anhelo de mi corazón. Las palabras para decirte cuánto te amo, no bastaría toda una vida, pues te amo tanto, mi Señor. Mi vida es toda tuya, dueño de mi corazón. Te amo más que a nada, tú eres mi pasión. En ti yo he encontrado a quien dar mi adoración. Te amo más que a nada, tú eres mi pasión, mi vida es toda tuya, dueño de mi corazón.